Bienvenidos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Para aquellos que no me puedan ver y quieran verme, pueden ir a YouTube, porque la verdad que hoy estoy súper emocionada de entrevistar a mi invitada, porque este es un tema que hace muy poco descubrí sobre la parálisis cerebral y la genética. Digo, tan emocionada estoy que ya me estoy trabando. Así que, bueno, muchísimas gracias. Le doy la bienvenida a mi invitada que se encuentra en Nueva York, en la costa oeste, ¿no? Este. En la costa este. Ah, caray, ya te estoy cambiando hasta la locación, perdón. Ania Revapoliti, muchísimas gracias por acompañarnos. Ania es asesora genética o genetic counselor, así que vamos a hablar sobre la genética y la parálisis cerebral. ¿Cuál es su rol de ella en particular como consejera o asesora más bien genética? Y bueno, muchas cosas más, algunos recursos también que ella nos pueda dar, consejos para papás que, por ejemplo, ya tienen un hijo con parálisis cerebral y que estén considerando tener otro, qué cosas tienen que considerar. Así que muchísimas gracias, Ania. Ay, muchísimas gracias, Azucena. Qué gusto estar aquí contigo y muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada también de platicar y de poder compartir mi conocimiento en este tema. Sí, que esta es una área, que, bueno, desde hace mucho tiempo, y hablando ya con muchos doctores y mi propio caso personal, se pensaba que la parálisis cerebral siempre se debía a la asfixia, a la falta de oxígeno en el cerebro, ¿no? Y que Ujú. todos los casos tenían que ver con esto. Y bueno, sí, me imagino que sí, la gran mayoría es uno de los factores, pero ahora la genética estamos viendo que es un campo que se está explorando y que hay muchas estadísticas al caso. No las quiero mencionar porque no quiero dar estadísticas que igual no estén correctas, igual eso te lo dejo a ti, pero estamos dándonos cuenta que la genética sí tiene un rol muy importante cuando les toca diagnosticar la parálisis cerebral. Pero antes de que hablemos de eso, de hecho, quería preguntarte, ¿qué es ser una asesora genética, una genetic counselor? Porque mucha gente igual está escuchando esto por primera vez y dice, ¿qué es eso? Sí, bueno, asesoría genética es una carrera que no tiene tanto tiempo, digamos unos 40 años, algo así. Y trabajamos generalmente con doctores, con un equipo médico, y somos los que estamos hablando más cerca con los pacientes. Tomamos una historia médica, tomamos una historia familiar, hablamos de diferentes pruebas, por ejemplo. También somos los que muchas veces les regresamos los resultados a los pacientes. Entonces somos como parte del equipo médico expertas en genética. Y pero también con mucho, como es asesoría genética o en inglés genetic counseling, también tenemos un entrenamiento extra sobre el proceso psicológico de recibir la información genética. Entonces, estamos capacitadas para poder Ujú, ponernos en los zapatos del paciente y ver cuál puede ser el impacto, cómo pueden reaccionar, cuál puede ser el impacto en la familia de recibir ese tipo de información. También tenemos entrenamiento en cómo poder detectar dinámicas familiares o factores culturales que pueden ser una influencia en cómo la gente está tomando esta información. ujú, Entonces, o mismo la decisión de querer hacerse pruebas o no hacerse pruebas. ujú, Entonces, la asesoría genética, lo que hacemos mucho es dar información ujú, y respetar la decisión de la familia de qué es lo que quieren hacer con esa decisión. Entonces, nosotros nunca es como completamente anti la profesión forzar a una familia a que se haga pruebas si no quieren, porque la decisión a la hora de la hora es de la familia. Entonces, es dar información para que ellos tomen una decisión informada de qué es lo que quieren hacer con esta información. ok. Entonces, esa es la asesoría genética. Está empezando a ver, hay ahora más y más personas que están haciendo esto en Latinoamérica, pero sobre todo es aquí en Estados Unidos, en Europa, en Australia, hay algunos en Asia. Eh,
en Latinoamérica también la relación con el doctor es un poco diferente que la relación con el doctor aquí. Entonces, Sí. yo en México creciendo, pues, como que la relación con un doctor es más familiar, es más cercana. Y aquí como que nosotros, los doctores a veces son como más, más secos o más van directo al tema. Ujú, Y nosotros como asesores genéticos, como que hacemos el rol también de más humanizar la relación con el equipo ujú. médico, digamos. Entonces, eso es lo que yo hago y me encanta. Entonces es como un intermediario, podrías decir, entre eh, los doctores y luego tú, bueno, todos son especialistas, entonces por ahí, Ujú. pero como tú dices, a veces los doctores hay como este velo de distancia, ¿no? Y como que no te puedes Sí, acercar al doctor, y especialmente aquí en Estados Unidos. sí, yo creo que históricamente con los miedos a las demandas y todo así, como que hay como un poquito más de, sí, de la necesidad de ser más, como se dice en inglés, como succinto, o sea, como más ir más al tema. Y nosotros los Genetic Counselors trabajamos con ese equipo, pero como los trabajadores sociales también, o sea, tenemos más experiencia con la parte psicológica de la información médica. Ok. Pero tampoco somos trabajadores sociales. O sea, nosotros también podemos decir en ese momento, sabe que creo que sería buena idea considerar ir a hablar con una trabajadora social, un trabajador social, porque están pasando por un proceso normal de reacción a esta información. Todo lo que están sintiendo es completamente normal, porque toda reacción es completamente normal. Y quizás necesitan la ayuda de un profesional, una Ujú. profesional para seguir hablando del tema. Sí, Entonces, también referir cuando es correcto. Entonces, no somos tampoco trabajadores sociales. ok. Em, Gracias por la distinción y por la explicación de cuál es tu rol exactamente. Em, a mí me toca hablar mucho con papás que escuchan este podcast y que me mandan mensajes y muchos de ellos me dicen, fíjate que yo por mucho tiempo me he sentido muy culpable. ¿Qué hice mal yo? ¿No? Ujú. Eh, ¿Qué pude haber hecho yo antes para que en mi embarazo no sucediera y que mi hijo no tuviera parálisis cerebral? Y ahora con este componente de la genética, pues hay un sentimiento de cierre, ¿no? De que realmente no existe nada, ¿no? O sea, es que es un componente genético. Ahora, ¿existen algunas mutaciones que ya se han identificado, algunos genes que contribuyan a que un niño sea más propenso a tener parálisis cerebral o no, Aña? Sí, hay muchos genes que ya se han descubierto, genes que no son necesariamente solo asociados con parálisis cerebral, sino genes que muchas veces tienen una relación con el sistema neurológico en general. Entonces, existen muchas condiciones genéticas donde hay algunas personas que tienen parálisis cerebral, otras que no. Ajá, O sea, es como una parte de ciertos síndromes genéticos. También otra cosa interesante es que nos hemos dado cuenta que, como dijiste tú, Azucena, históricamente se ha pensado siempre que el parálisis cerebral se debe a un tipo de, estoy diciendo comillas con mis dedos, de sí. accidente o de insulto que ocurrió al nacer. Algo pasó, falta de oxígeno, un sangrado cerebral o algo así. Y ahora se sabe que de hecho es la prematuridad, por ejemplo, es más complejo que eso. Ya hay veces que las ciertas mutaciones genéticas pueden llevar a, a, por ejemplo, un sangrado que puede llevar a parálisis cerebral. Entonces, mismo Ujú. no es de la directa conexión entre la mutación y el parálisis cerebral, sino la mutación llevó a este asunto, a el sangrado o a la prematuridad que llevó al parálisis cerebral. Wow. Entonces, el parálisis cerebral es un diagnóstico un poco aparte de la condición genética, no Ok, porque llegaran a diagnosticar a una persona con parálisis cerebral, que de hecho tiene una condición genética, quiere decir que ya no tiene parálisis cerebral. O sea, ok. el diagnóstico de parálisis cerebral se queda, Ajá, pero ahora tenemos potencialmente una explicación de a qué se debe. Entonces, se han hecho muchos estudios de investigación. De hecho, hay uno muy grande que salió, la publicación hace, creo que me parece que en el 2022, donde mm, se analizaron 3.000 personas, o sea, es un metaanálisis. Quiere decir que estas personas
compararon todas las publicaciones, toda la investigación que ha salido en el tema, y entonces juntaron la información de hasta 3,000 personas con parálisis cerebral que se habían hecho pruebas genéticas, y encontraron que aproximadamente 30% de ellos Ujú. tienen un cambio genético que puede explicar su parálisis cerebral. Ok. La gente, la gente que tiene lo que se considera ya como causas que que se sospechaban, como decíamos, prematuridad, Ajá. sangrado o asfixia o algo así, de hecho, esas personas, la probabilidad de que de hecho tienen algo genético es un poco más baja. Ok. Las que no tienen ningún tema, lo que se considera como parálisis cerebral idiopática o como completamente, o sea, que no saben por qué, o sea, nació a Ajá. término, no pasó nada, que sepamos, pero tienen parálisis cerebral, la probabilidad de una condición genética es más alta en ese grupo, Ok. pero no es cero en nosotros. De hecho, cualquiera, o sea, mismo cuando ya se te ha dicho toda la vida, tienes parálisis cerebral porque esto ocurrió, también Ujú. esas personas Ujú. puede ser que tengan una condición genética. Entonces, em, es muy interesante lo que se está descubriendo ahorita. Y regresando al tema de la culpa y de todo eso, como estábamos hablando, si se les ha dicho, no, es que esto pasó y por eso tu bebé tiene esto, y me imagino completamente normal, por más de que es sentir que tú podrías haber hecho algo diferente y demás, con las condiciones genéticas de verdad, no hay nada que podrías haber hecho o dejar de hacer para llevar a cabo lo que pasó. Entonces, Ujú. para las familias que quieren buscar, que están interesadas en como investigar un poco más acerca de la causa, de qué es lo que pasó, Ujú. la genética puede llegar a como liberar un poco estos sentimientos de culpa hasta cierto punto, de decir, realmente no fue necesariamente algo que ocurrió. Puede ser que haya sido algo genético y que fue además algo al nacer. O sea, puede ser que sean las dos cosas, pero una explicación genética puede, exacto, como ayudar a una familia a procesar sentimientos de culpa que pueden llegar a tener por esta Ok. como Sí, versión por el, simplificada de lo que ocurrió. No es claro, tan... por el diagnóstico. Sí, porque generalmente se dice, bueno, es que realmente no hay una explicación, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero eh, y para la gente que nos está escuchando, ¿cómo exactamente funcionan las pruebas genéticas? ¿Solamente se pueden hacer en bebitos, en niños, o un adulto la puede hacer en cualquier momento? Por ejemplo, yo que tengo parálisis cerebral, podría hacerme un examen que ya tengo 36 años. ¿Cómo funcionan estas pruebas genéticas que se hacen, se hacen prenatales y post? Sí, exactamente. ¿Cómo Sí, funciona o sea, todo esto? excelente pregunta. Entonces, sí, cualquier persona se puede hacer a cualquier edad una prueba genética. Eh, en cuanto a logística, puede ser más complicado que un seguro médico te quiera pagar una prueba genética cuando eres un adulto que cuando eres los niños. O sea, eso es un asunto un Ok. poquito aparte, pero de que se puede, se puede. Y de hecho, muchos laboratorios genéticos tienen muchas opciones como de cómo pagar estas pruebas genéticas. Pero yo sé que me estoy yendo un poquito en una Sí. tangente, pero sí quiero que sea, o sea, ese sí puede llegar a ser un tema. Pero sí, cualquier persona a cualquier edad se puede hacer una prueba genética. Prenatalmente es un poquito complicado, porque no hay ninguna prueba genética que te puede decir para parálisis cerebral específicamente. Podemos hacer una prueba genética de todos los genes en un feto, en un bebé antes de nacer, y puede salir algo, una condición genética, pero eso no te va a garantizar que el bebé va a tener parálisis cerebral. O sea, porque mismo si tú tomas un gen que muchas personas tienen parálisis cerebral, no todas tienen parálisis cerebral, entonces tampoco Ujú. lo vas a poder predecir. Ok. Este, para pruebas prenatales, la verdad es, o sea, si una familia ya tiene una persona con parálisis cerebral y se encuentra ahí, se hace esa persona la prueba genética y se encuentra un cambio genético, si esta pareja o estas personas quieren tener otro bebé, se puede hacer la prueba prenatal en ese siguiente bebé. Y ahí sí se puede decir claramente, ya sabemos que esta es la causa de parálisis cerebral en la persona que ya sabemos que tiene parálisis cerebral Ujú. y le hicimos la prueba al embarazo y salió negativa, el riesgo es
mucho más bajo de parálisis cerebral. De hecho, podríamos decir que es el riesgo de la población en general. En genética, nunca decimos cero, nunca, Wow. pero de hecho, todas las personas tienen el riesgo de tener un bebé con parálisis cerebral. O sea, nada, el riesgo nunca es cero. Ok. Entonces, si podemos decir ahora, quizás, Azucena, en tu caso, tu riesgo es un poquito mayor porque quizás hay un cambio genético que tú tienes que llevó a que tú tuvieras parálisis cerebral. Si hacemos una prueba y encontramos ese cambio genético en ti y luego decides embarazarte, le hacemos una prueba prenatal, sale negativa y te podemos decir, regresas al baseline, al riesgo de la población en general. No es un riesgo aumentado porque ya sabemos que lo que te aumentó tu riesgo a ti no lo tiene el embarazo. Ok. Es- ¿Hace sentido lo que? No, 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 sí, 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 completamente. Y si yo, por ejemplo, quiero tener un hijo, primero me harías, a ver si lo entendí bien, igual y me sí. corriges. Si yo quiero tener un hijo, eh, lo primero sería que me hiciera la prueba genética para ver qué es lo que, si hubo una contribución de algún gen para que tuviera, ¿no? La parálisis cerebral. Y luego ya se sabe tal vez que sí o si no. Si no, me ponen en el, como tú dijiste, en el baseline y el riesgo es el mismo que la población en general. ¿Entendí bien? Sí, si entendiste bien, si se encuentra algo en ti, o sea, si la persona que tiene, si ya sabemos que hay alguien que tiene parálisis cerebral y le hacemos una prueba y sale positiva, Ajá. todas las otras personas en la familia que se quieren hacer la prueba y salen negativos, o sea, salen que no tienen esa mutación genética, son lo que se llaman eh, negativos reales, o sea, de veras son negativos y su riesgo es el de la población en general. Ahora, ¿qué pasa si vienes tú como mi paciente, Azucena, y vamos a hacerte una prueba y sale negativa? No encontramos nada, ¿ok? Ujú. Todo sale normal. ¿Qué puede ser? Puede ser A, no tienes nada genético que causó tu parálisis cerebral, ¿ok? Por ahí no fue la cosa. No sabemos qué fue lo que lo causó, pero no es genético. Opción B, sí es genético, pero las pruebas que hicimos no fueron las adecuadas para encontrar el cambio genético que tienes. O el cambio genético que tienes es en un gen que todavía no se ha descubierto, ¿ok? La genética es una ciencia muy, muy joven, Azucena. Entonces, lo que sabemos en el 2024 es muchísimo, pero en un año vamos a saber más y en 5 más. Entonces, si sale tu prueba negativa, nos deja un poquito como en la duda de, ok, entonces es negativa porque no tiene nada genético o es Ajá. negativo porque Todavía no. no sabemos. Entonces, lo que quedas como un poco como con la estadística en general de como que sí tienes un riesgo un poco mayor porque tú tienes parálisis cerebral, pero no te podemos ofrecer ninguna prueba para tu embarazo porque no sabemos qué buscar, no sabemos Wow. qué Ok. buscar. Entonces, ese es el asunto. Em, entonces, pero por ejemplo, si tú no te haces la prueba y le hacemos la prueba al embarazo, está muy complicado interpretar esos resultados, porque no Ah, sabemos ok. si es negativo es porque no heredó lo que tú tienes o es negativo porque no encontramos, o sea, no sé, es muy complicado. O sea, Ok. siempre se tiene que empezar con la persona que tiene la condición que estamos tratando de investigar. Ok, con la raíz. Entonces, lo ideal, vaya, que aunque tú lo mencionaste al inicio, no, ustedes no pueden decirles a las familias, ¿sabes qué? Deberías de, al final tiene, la decisión tiene que venir de las familias de la madre. Em, lo ideal sería que si yo me quiero embarazar, primero yo me haga pruebas genéticas. Si te interesa, sí. Sí. Sí, si eso es algo que tú le ves un valor para tu, o sea, que crees que, porque hay gente que, hay muchos tipos como no sé si personalidades es la palabra adecuada aquí, pero como Ujú. hay gente que quiere toda la información posible, ¿ok? Cree que la información es poder. Information is power. Quiero saberlo todo, quiero saber todo lo que me puedes decir. Y hay gente que te dice, ¿sabes qué?
no sé cómo voy a procesar esa información, no me interesa, yo sé, o sea, tengo fe que los resultados van a salir negativos. O sea, no, hay gente que no, simplemente no quiere saber y están completamente en su derecho. Pero si los que quieran saber, si quieren saber, empiecen con la persona que tiene los síntomas. Ok. Ujú. Y bueno, ahora, estamos hablando para aquellos que, como yo, por ejemplo, que sí nos queremos embarazar, ¿no? Y tenemos un hijo, pero ¿qué pasa para aquellos que ya tienen un hijo con parálisis cerebral? ¿Cuál es tu rol en ese sentido como asesora genética? ¿Qué tienen que tener ellos en consideración cuando vayan a hablar contigo? Sí, mira, cuando nosotros, yo trabajo en el Weinberg Center en Colombia, que es un centro de parálisis cerebral. Es un Ujú, equipo multidisciplinario con trabajadores sociales, con enfermeras, con neurólogos. Entonces, trabajo con una neuróloga muy cercanamente y ella ve los pacientes y luego me dice, a ver si quieres tú hablar con ellos, les da la opción, se reúnen conmigo, se reúnen con la trabajadora social, que creo que tú hablaste con ella también en otro episodio. sí, sí, sí. Ajá, exacto. Entonces, Jennifer eh, Pimentel, también el Jennifer Weinberg. Pimentel. Sí, sí, Exacto, sí. exactamente. Sí. Entonces, exacto, es como un trabajo realmente multidisciplinario. Si las familias quieren reunirse conmigo, lo que yo hago es que tomo una historia familiar y Ah, tomo ok. y reviso toda la historia médica, perdón, los récords médicos que veo en el sistema. Ajá, Hay cosas que aumentan la probabilidad de que de hecho estamos tratando con algo genético. Como por ejemplo, si no sabemos, si no podemos pensar en ningún riesgo perinatal, o sea, como alrededor del nacimiento, que pudo haber ocurrido que aumente el riesgo de parálisis cerebral. O por ejemplo, si los papás son primos o relacionados, o si hay varias personas en la familia que tienen parálisis cerebral o vemos, por ejemplo, que de hecho los síntomas están progresando, o sea, hay como más, ujú, o el niño o la persona está como regresando en su desarrollo, o sea, podían caminar y ya no pueden caminar, o estaban hablando y dejan de hablar, ujú, o por ejemplo, de que de hecho tengan algún tipo de malformación congénita como labio y paladar hendido, algo en el ujú, corazón, o sea, algún tipo algo más físico o que tengan diferencias faciales, o sea, sí, como que sus rasgos faciales son como característicos de algún tipo de condición genética o algo tienen en el MRI ujú, o inconsistencias, por ejemplo, entre la severidad y la historia. O sea, vemos que no, pero no vemos nada en perinatal, pero tiene cuadriplegia y no sabemos qué pasó. Esas personas, se sabe con lo que hemos estudiado, que esas cosas aumentan la probabilidad de que de hecho estamos lidiando con algo genético. También cuando existen otros factores, como por ejemplo, y autismo, y epilepsia, y o sea, o convulsiones, y problemas de desarrollo, y todos, o sea, cuando estamos empezando a aumentar más diagnósticos ahí, eso aumenta la probabilidad de que sea algo genético. Y yo ah, cuando tomo una historia familiar, la genética es un poquito como trabajo de detective. ¿Ok? Entonces, estás tomando la historia familiar y estás buscando pistas ahí, como las que acabo de preguntar. O sea, ¿hay alguien más? Entonces, yo pregunto, por ejemplo, alguien que haya nacido con algo, un defecto al nacer que necesite cirugía. O, por ejemplo, alguien que tenga convulsiones, alguien que haya perdido muchos embarazos o los papás son primos o cosas así. Entonces empiezas a buscar y después empiezas a hablar de la posibilidad de hacer pruebas si les interesa. ujú, Se puede hacer una prueba más básica, o sea, existe decir, quiero hacer una prueba nada más de genes que han sido asociados con parálisis cerebral. oh, Entonces wow. hay laboratorios que te hacen una prueba que te dicen, vamos a analizar, creo que son 200, 300 genes que han sido asociados con parálisis cerebral
y nos vamos a dejar, y lo vamos a dejar ahí. Y vamos Ujú, a nada más enfocarnos en eso. ujú. Pero hay otra prueba que de hecho es mucho más general, se llama la secuenciación del exoma completo, del genoma completo. Vamos a ver toda la información genética y vamos a ver si encontramos algo ahí. El beneficio de eso es que estás lanzando una red más grande al mar, pero puedes pescar algo que no tiene nada que ver. Entonces, Ok. ese es como o sea, lo bueno de hacer una prueba más general es que aumenta la probabilidad de que encontremos algo, pero también aumenta la probabilidad de que encontremos algo que no tiene nada que ver. Entonces, el laboratorio, o sea, hay como los laboratorios estos no darían resultados de cosas que no tienen nada que ver, que no hay nada que se pueda hacer al respecto, como por ejemplo, no te van a decir, no encontramos nada de parálisis cerebral, pero te va a dar Alzheimer, o sea, no te van a decir eso, porque no Ah, tiene ok. nada que ver y no hay nada que se pueda hacer. Pero te puede ser que te digan, si tú quieres, te pueden decir de cosas, como están haciendo las pruebas de todos los genes, si quieres, te pueden dar más información de cosas que sí son tratables o lo que se dice accionables, como por ejemplo, tienes un riesgo alto de cáncer o un riesgo de un ataque cardíaco. Entonces, las pruebas genéticas puedes hacerlo más, o sea, puedes hacer, no, sabes que solamente quiero saber de esto, de parálisis cerebral y hacer lo que se llama un panel, o sea, un Ujú, panel es 200, 300 genes de parálisis cerebral, o quiero hacer más prueba más general y hacer todos los genes que existen, que son como 20.000, y ujú, vamos a ver si encontramos algo. Eso realmente no es una decisión que se la damos a o sea, sí podemos hacer, claro, dársela a los papás, pero los neurólogos van a decir, ¿sabes qué? Dado lo que estoy viendo en el paciente, se me hace que una opción más general puede ser una buena idea. ujú. O me puede decir, ¿sabes qué? Realmente es como no, o sea, dejémoslo más enfocado si quieren hacer nada más un panel o, ¿saben? Es realmente la decisión de la familia, pero a veces los neurólogos, o sea, los doctores opinan, sabes que creo que esto es una mejor idea dada la complejidad del caso. Ok, Entonces, sí. Entonces yo lo que hago es, tomo la historia familiar, hablo de las pruebas y les hablo y hago el informed consent, que es el consentimiento informado. Y ahí ok. yo les hablo de todas estas cosas, de qué es lo que te va a Opciones. decir la prueba, qué es lo que no te va a decir la prueba, qué tipo de resultados puedes recibir, positivo, negativo o lo que se ¿Inconcluso? llama de inconcluso. Ajá. Hay lo que se llaman variantes de significado desconocido. Es decir, encontramos algo, no sabemos bien lo que quiere decir, Ok, tenemos que seguir investigando. Entonces, a veces que los papás dicen, yo no quería saber estas cosas porque ahora ya me dejaron con más preguntas que respuestas. ok, Entonces, ese es el asunto. Y entonces, cuando se reúne en el momento de decir que, considerar que te estás a hacer una prueba genética, te hablan de todas estas cosas, de qué, o sea, qué tipo de resultados puedes recibir, la importancia de la confidencialidad. Cuando estamos hablando de genética, la gente se pone eh, nerviosa y con toda la razón, que es esencial mantener la confidencialidad de la gente. ok. Hablamos de las leyes de antidiscriminación que existe por razones genéticas. Ujú, Hablamos de, sí, o sea, de qué van a hacer con las pruebas. Los laboratorios a veces se quedan con las muestras y las usan para investigación y los pacientes pueden ujú. decir, no, gracias, yo no quiero que hagan eso. Entonces, todo ese proceso. Y si están de acuerdo en ese momento, muchas veces tomamos las muestras que se toman como con una Ok, prueba de la boca, o sea, es como saliva, ok. es como digamos, un hisopo, un Q-tip gordo que como Ajá, que te metes en la encía y ajá, saca la muestra de las cachetes por ajá, adentro y eso ajá. tiene ADN. Ok, Y lo mandamos y después yo llamo con los resultados. ok. Ahora, tengo dos preguntas al respecto. La primera es, ¿cuánto dura aproximadamente desde que alguien dice, ok, va, me voy a hacer el examen genético por si acaso, porque quiero ver, ¿no? ¿Cuánto dura exactamente? Sí, digo, no sé si hay un tiempo exacto, pero nada más para darles una idea a la gente que nos escucha. Y otra es, me imagino que cuando ya reciben los resultados, eso posiblemente para los que ya tienen hijos con parálisis cerebral, y deciden hacerse pruebas genéticas, puede cambiar,
la forma en que se trata al niño o la niña, ¿no? Porque encontraron algo distinto y entonces eso puede cambiar el tratamiento. Sí, ¿Estoy en lo correcto? sí, sí, definitivamente, Azucena. Entonces, primero, las pruebas ya que se toma la muestra y se envía, creo que se tardan como 4 semanas, Ok. algo así, más o menos, en salir los resultados. Y absolutamente, sí, en el momento, si es que llegamos a encontrar algo genético, eso puede tener varios, déjame empezar como con la parte positiva de encontrar algo genético. Entonces, por ejemplo, primero, darle un nombre a algo que llevas tiempo preguntándote. Entonces, Sí. quizás no tanto en la esfera de parálisis cerebral, pero cuando yo antes trabajaba en una clínica de genética general, donde veíamos a niños que tenían muchos diferentes problemas. Entonces, veían a un cardiólogo por algo en el corazón, veían a un neurólogo porque tenían epilepsia, veían al oftalmólogo porque no sé qué en los ojos, y esto y esto. Y era todas estas cosas, y los papás llevaban años llevando al niño de doctor a doctor a doctor a doctor sin respuesta de por qué están ocurriendo todas estas cosas. Eso se llama la odisea diagnóstica. O sea, están los papás en una odisea diagnóstica, los familiares, las personas, diciendo qué está pasando. Entonces, un diagnóstico puede darle un fin a esta odisea diagnóstica. Ujú, Es decir, esto es lo que está pasando. ujú, Puede dar información acerca de qué se puede esperar en el futuro. ujú, ujú, Por ejemplo, ciertas condiciones genéticas, te puedes decir, ok, ahora lo único que vemos es el parálisis cerebral, pero sabemos que muchos de estos niños eventualmente empiezan a desarrollar problemas de los riñones. O sea, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo inventado. Entonces, vamos a enviarlo al nefrólogo a que lo vayan checando, ¿sabes? Entonces, como del lado de la prevención. También, por ejemplo, tener un diagnóstico genético permite saber cuál es el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. O sea, regresando al tema anterior, si quieren tener más hijos. Si este niño o niña crece y eventualmente dice, yo quiero tener un bebé, como tú, Azucena, ¿cuál es el ujú, riesgo de que esto vuelva a ocurrir? ujú, También, por ejemplo, tener un diagnóstico genético puede ayudar a los papás o a las familias o a la misma la persona a abogar por la persona para tener más servicios con el gobierno o lo que sea. También permite que se empiecen a conectar con otras personas con este diagnóstico. Y eso es algo que con el social media y Facebook y así, eso ha cambiado completamente ujú, el mundo de las condiciones genéticas raras, lo que se dice raras así de poco comunes, rare, ujú, como se dice en ujú. inglés. En español raro es un poco diferente sentido, pero porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú eres un papá, una mamá, un padre de un niño con una enfermedad que dice, el doctor te va a decir, esto se ha visto nada más 20 veces, o sea, nada más 20 personas en el mundo tienen esta condición. Y tú como papá te quedas así como que, bueno, y ahora, qué sola, situación tan Mm, aisladora, ¿no? Tan, sí, tan, claro. tan, tan solo se deben de sentir, pero se meten a Facebook Ujú, y crean un grupo y los papás se encuentran, ¿ok? Entonces de repente empiezan a comunicarse, a compartir, a apoyarse unos a los otros. Terminan haciendo fundaciones, terminan juntando fondos para contratar un investigador para que empiece a investigar y los papás se vuelven los verdaderos expertos. Y es bellísimo y ocurre con muchas condiciones genéticas. Entonces, termina siendo un poco de la creación de comunidad. ujú, Entonces, eso digo, puede ser algo que hay gente que le interesa. Yo digo, con las condiciones que yo sé que existen estos grupos, yo sé, por ejemplo, que yo le he dicho a papás, existe este grupo, están súper activos, hay una mamá que está haciendo esto, le encantaría conocerte y dicen, no, gracias. Entonces, ah, porque claro que nunca le vas a dar la información sí, de nadie a nadie, ¿no? sí. Pero hay veces que dicen, no, gracias, no, no, no quiero, no ahora. Después Ujú, de un año vuelves a tratar y quizás después de un año dicen que sí. Pero eso es muy bonito. Pero ahora el otro lado de la moneda es que dicen, aquí está, es una condición genética, eh, rara vez existen tratamientos ujú, para una condición genética. Estamos cambiando eso. De hecho, mi rol en Colombia es en neuroterapia, o sea que hay ciertas condiciones que sí estamos empezando a poder tratar, ujú. pero son pocas. Entonces los papás dicen, híjole, entonces ya me quedé, ¿y ahora qué hago con esta información?
O sea, no me estás dando, sí, claro, información es poder, ahora ya tengo un nombre, pero no quiere decir que hay una cura o hay un tratamiento como Ujú. específico para eso. Entonces, después de como la emoción de tener un nombre, se sabe que muchas veces los papás como que llegan a una como, a un momento en el cual dicen, bueno, pero ¿y ahora ¿Y qué? O ahora sea, qué? ¿y Sí, qué? Entonces, eh, y todas esas complejidades de cómo se reacciona, cómo reaccionan las familias a la información, han sido muy estudiadas por como la sociedad de la asesoría genética y es muy, digo, cualquier reacción es válida, ¿no? Siempre, claro. eh, pero sí. Hablando sobre este tema y siguiendo el mismo hilo, Anya, para aquellos padres eh, que ya saben, que ya se enfrentan con un componente genético de que su hijo tiene parálisis cerebral, ¿tienes tienes, no sé, recursos o tips que les puedas dar o qué pueden hacer, recomendaciones? Claro, subrayar recomendaciones, porque al final los papás siempre son los que toman la decisión. Eh, pero bueno, tú tienes mucha experiencia, un largo bagaje en el tema. ¿Tienes algún tip, recomendación, recurso que les recomiendes a los papás que ya saben, por ejemplo, que tienen un hijo con un componente genético o que tal vez tengan miedo de que su hijo con parálisis cerebral tenga un componente genético, porque a lo mejor, como tú mencionaste, el embarazo fue perfecto y llegó a término y todo pasó bien, pero de repente parálisis cerebral? Ujú. Eh, ¿Alguna recomendación, algún tip, algún recurso? Em, Tu podcast. 100%. Gracias. Buscar comunidad, darse cuenta que realmente, como digo, cualquier reacción es normal, pero también es válido buscar ayuda y decir querer hablar con alguien, ¿no? Ujú, Yo creo que existe como un estigma del buscar eh, eh, salud mental, pero digo, cuando nace un bebé y los papás de repente se van de doctor a doctor o doctor no sé qué, como que a veces se olvidan de la importancia de ellos mismos y ujú. de cuidar su propia salud mental, ¿no? Como dicen en los Sí, aviones, primero te pones la máscara a ti y luego, sí, porque claro. si tú como mamá no estás bien, cómo vas a estar bien para un Ok. bebé. Entonces, yo diría como de verdad no olvidarse de la importancia de su propia salud mental de los papás y Ujú, buscar ayuda si la necesitan o mismo si se están sintiendo, o sea, buscar comunidad, buscar apoyo, ujú. buscar demás. Em, y sí, o sea, digo, hay diferentes centros como especializados. Yo sé que aquí, y yo sé que tienes personas que escuchan tu podcast en muchos países diferentes y yo sé que eso Sí, debe ser muy diferente. No sé si hay, qué tan común sea que hayas como centros de parálisis cerebral y así, pero es importante también educarse, o sea, escuchando tu podcast y escuchando lo que yo dije, los otros especialistas que han ido a tu podcast, sí. como digo, los papás no tengan miedo de aprender y volverse los expertos, ¿no? O sea, como que a veces es bastante común como latinos, como decirle como que el doctor tiene la última palabra y son completamente los expertos y yo no sé nada, pero no es cierto. Ustedes son los expertos en sus papás, en sus hijos Ujú, ujú. y aprendiendo y abogando por su bebé o hijo, o sea, o Sí, usted claro. mismo lo mejor, ¿no? Que puedan, informándose. Entonces, sí, yo diría como que no tengan miedo de informarse, no tengan miedo de buscar ayuda y de, sí, o sea, de tener como la confianza de que ustedes son expertos también. Sí. Y bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, Anya, pero la última pregunta, ¿cuál sería un mensaje con el que te quisieras ir, finalizar esta entrevista para los papás, para las personas como yo que tenemos parálisis cerebral, que tal vez están considerando tener una prueba genética, pero por ahí les da miedo o no sé, Ujú. algún mensaje que tengas para nosotros, para ellos? Sí, mire, yo creo que existe mucho,
estigma acerca de la genética y entiendo que puede ser que les dé nervio, las ponga nerviosos y eso sería normal. Pero si eso es el caso, que sea porque tienen la información correcta. Entonces yo diría que si tienen un poco de curiosidad con el tema, hablen con sus neurólogos o con el equipo médico de la persona acerca de hacerse pruebas genéticas y Ujú, si ya que tengan la información completa, ujú. decidan. Entonces existen, o sea, en vez de nada más como eh, digo, o sea, sí, existe como mucha información falsa que está flotando por todas partes ahorita. Entonces, Sí, sí, yo lo que diría es eso, o sea, si tienen sí, como que busquen información y ahí decidan. ok, Y la decisión es suya. Nadie sí, los puede obligar. O sea, no a todo el mundo le sí, interesa esta información, no a todo el mundo quiere hacerse pruebas genéticas. Y está bien, sí, es completamente válido, pero que sí. esté basado en información correcta. ¿De Pues acuerdo? me encanta. Muchísimas gracias, Anya. Te agradezco de todo corazón. Aprendí No, muchísimo. Me encanta este tema. eh, Se me hace fascinante la genética y les debo comentar a la gente que nos escucha. Anya y yo tuvimos una charla previamente y ella me está diciendo, porque yo le pregunté, Anya, ¿cómo decidiste que la genética iba a ser algo que te iba a interesar? Y me dice, es que vi un cactus o una cactus. planta y dije, ¿cuál es cómo puede ser tan Sí. perfecto? ¿Cómo se da? Es que Así, somos perfectos. O sea, somos perfectos, todos somos perfectos, es impresionante. Y en la naturaleza ves, o sea, ese cactus era impresionante. Es como que, ¿por qué arte de magia es que todo, o sea, cada ángulo de las espinas era exactamente igual que el anterior? Y si nos damos cuenta, nosotros somos perfectos. ¿Cómo puede ser? Entonces, hay gente que se va de ahí a la religión. Yo me fui a la genética. Entonces, genial. sí, y es fascinante, o sea, Sí. es fascinante que cómo Podamos funciona. estudiar, ¿no? Podamos también Sí, estudiar este tema y el hecho de que impresionante. tú, lo has mencionado, o sea, la genética es relativamente joven, bueno, no relativa, es joven. Entonces, hay mucho por descubrir. Mucho, muchísimo. Ay, O Dios sea, en mío. unos años me vuelves a invitar y ya te voy a dar un update. To be continued, entonces. Exacto, siempre to be Muchísimas continued. gracias, Ania. Muchas Igualmente. gracias. Ha sido un placer. Gracias por mandarme ese mensaje, porque les debo decir ya por último que yo estaba, gente que me escucha, yo estaba rezando para que alguien que estudiara genética me mandara un mensaje, algo, porque no encontraba, quería a alguien en español y de repente se aparece Jennifer y me presenta a Anya y dije, de aquí soy, o sea, Tlaloc, gracias, Quetzalcóatl, o sea, funcionó, ¿no? Entonces, Sí, pues bueno, gracias, Anya, ha sido un placer. igualmente. Muchísimas gracias, Azucena. Muchísimas gracias. Fue un placer. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.